Hola a todos, bienvenidos a esta sección de Lunes de Lechuza, donde voy a analizar películas sobre escritores y sus escritos. Estos análisis no van a tratar de toda la historia en sí, obviamente voy a darles todo un vistazo general, pero lo que sí me voy a enfocar es en ciertas escenas muy particulares, cuando hablan sobre las cosas que pueden inspirar a un escritor, o los sucesos que puedan aquejarle, o los mensajes o el impacto que puede tener un escritor al escribir. Obviamente va a haber spoilers. Este contenido está más dirigido a aquellos que ya han visto las películas o no les importe mucho el spoiler. Así que si a alguien le importa el contenido, le recomiendo ver primero la película. Ya con esto dicho, empecemos. En el video de hoy voy a estar analizando la película El Club de los Poetas Muertos. Es una película de 1989. Actúa Robin Williams y un muy joven Ethan Hawke. En resumen, es una historia de un maestro de literatura que entra a enseñar en una escuela privada. Destaca por dar lecciones con métodos poco convencionales, como para dar un ejemplo, que no tomen notas, que arranquen las hojas de los libros, se paran el escritorio, hacen que den vueltas para que reciten poemas gritando, etc. Ya que este profesor lo que pretende es realmente dejar como una marca en sus alumnos de no renunciar a sus sueños, ser libres pensadores, que vean la importancia de vivir la vida, de aprovecharla y que hagan lo que más aman en el mundo, porque es de lo único que no se van a arrepentir de intentar. Y si bien en la película nos muestra mucha profundidad en las dinámicas de este profesor para motivar a sus alumnos hacia sus sueños, también nos muestra otra innegable verdad de la vida, que es la realidad, y de cómo esta realidad de la vida se contrapone a toda esa ilusión que él quiere provocar. Por un lado tenemos a este profesor que lucha por sostener la libertad de expresión y promover la esperanza de jóvenes artistas, pero no hay que olvidar que el desarrollo de esta historia nos muestra que todo terminó con el suicidio de un joven. Así que da para bastante tela. Todo esto lo voy a profundizar ahora más adelante y lo voy a dividir como la ilusión versus la realidad. En la primera lección que da, saca a sus alumnos de la clase, los lleva al pasillo y les hace leer este fragmento de la poesía de Robert Herrick. Muy apropiado, ¿no cree? Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Como ven, lo lleva directamente al tema de aprovechar el tiempo, carpe diem. ¿Y por qué? Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Lo primero que hace el profesor para despertar la idea de hacer lo que uno ama, lo que uno sueña, su pasión, su ilusión, es básicamente una meditación sobre la muerte. Esto es importante. Él sabe que muchos jóvenes que están ahí están presionados por sus padres por ser abogados, médicos, etc. Ellos están en una escuela donde tienen ese pensamiento de ser profesionales de prestigio, de tradición, y no se habla sobre aventurarse hacia lo que les apasiona, independientemente de que sea lo que les apasione, ya sea ser escritor o carpintero o lo que fuera. Así que el mensaje va para todos. Obviamente el profesor va a querer inculcar en aquel que quiera ser artista y sobre todo escritor, ya que no es algo que se estimule en estos tipos de escuelas. Y hay un miedo implícito a la vida, a la responsabilidad de llevar la tradición familiar, a prever sobre la economía y el bienestar. Y todos estos jóvenes llevan un trágico miedo a caer básicamente en el fracaso. Y este temor tan presente hace que muchísimos jóvenes tomen un camino que no les pertenece.
De ahí que el profesor o el capitán, como se hace llamar, lo primero que aborda es el tema de la muerte, porque la muerte da mucho más miedo que el fracaso. Suele ser pavoroso darte cuenta sobre la finitud de la vida, la conciencia de no volver a tener otra oportunidad de hacer lo que amás. El capitán introduce esta incógnita entre sus alumnos. ¿Es más terrible el futuro incierto haciendo lo que amás y finalmente morir? ¿O es más terrible dedicar tu vida a algo que sabes que no amás, pero vivir seguro y finalmente morir? ¿Qué es peor? Y así como es letal esta idea, es también fundamental. Es la más importante de las preguntas, no solo porque marca el destino, sino también porque a partir de esta decisión uno entiende si realmente uno ama algo tanto como para dar ese salto y ese riesgo. Uno entiende qué es lo que quiere, qué es lo que realmente a uno lo inmoviliza o hace que no se anime, hace que uno entre en cuestionamientos, invita a una reflexión donde se ven las ganas de emancipación, de búsqueda, de valentía, etc. No por nada muchos artistas usan calaveras para inspirarse. La muerte te lleva al punto de inflexión de tu propia existencia y de lo que querés de ella. Algo muy importante para todo ser humano y obviamente también para alguien que quiere ser artista o escritor. ¿Qué tanto lo amás? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, exponer, a dar o a perder? Si bien la historia nos da luz al capitán como alguien esperanzador entre los jóvenes y romantizando la idea de alguien que va desde el principio en contra del sistema y que para la organización escolar este hombre es solo un subversivo, en la realidad sí es alguien que está alterando el orden, un orden en el que se encarga de que todos estos jóvenes que entran en la academia tengan un futuro más prometedor al servicio humano con la seguridad y recompensa de poseer una vida con reconocimiento y bienestar económico. La película parece dar a entender que esta presión es banal, tiránica y opresiva. Si uno entiende la época y las generaciones de los padres de esos jóvenes, hay que entender que estos padres vieron a sus propios padres, o sea, a sus abuelos, salir de la guerra, de la inmigración, de todo un camino de supervivencia y saber que sus hijos podían estudiar y trabajar viviendo una vida tranquila y honrada con todos los lujos, es sin ninguna metáfora ni ilusión y sueño lo mejor que les podían otorgar. Sin mencionar que también el tema del trabajo, las competencias y un mundo exterior cruel y frío son también una aventura y una pelea incierta también, y que la carrera que hicieran iba a ser su mejor arma para defenderse. Por eso el padre de uno de los jóvenes le decía: Papá, yo no te recuerdo. Cuando hayas terminado la carrera de medicina y te ganes la vida, podrás hacer lo que te plazca, pero hasta entonces harás lo que te diga. Lo que muestra otro punto de vista más terrenal, no tan soñador, donde tanto padres y escuela tienen como visión la guía de unos jóvenes que no sopesan el precio de una vida de carencias y pesares, poniendo como peso el estudio y el trabajo. Luego de esto, en la próxima lección del capitán, se ve otra idea muy curiosa y esta sí es directamente para los escritores: el método. Dando un área masiva total que nos revelará que el poema es verdaderamente grande. Al aumentar su habilidad para evaluar los poemas de esta manera, también aumentará su disfrute y comprensión de la poesía. Un excremento. Eso me parece el señor Evans Pritchard. No se trata de tuberías, hablamos de poesía. Adelante. Arranquen la página entera. ¿Ya me han oído? Arránquenla. Oh, gracias, señor Dalton. En estas escenas se trasluce otro mensaje. No hay un método único y válido en el arte o a la hora de escribir. Pueden existir muchas técnicas, muchos métodos, muchos estudios que pueden gustar o disgustar, servir o no servir a diferentes personas. Pero creer que se puede validar o imponer un método sobre cómo escribir es inútil
y con esto da paso a la siguiente toma de conciencia. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Que lo importante en la vida de un ser humano es la libertad de pensar por uno mismo y que las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Y si uno aprecia la vida y dignifica su propia existencia, su identidad y la de los demás, va a llevarlo indudablemente a su propia pasión. Hay una escena muy simple pero que muestra también otra idea del choque entre lo que quiere transmitir el capitán y lo que la gente tiene a partir de sus experiencias de vida. Muéstrame un corazón que esté libre de necios sueños y te mostraré a un hombre feliz. El señor Canoso replica al capitán que él solo es realista y que vivir de las ilusiones solo provoca sufrimiento y puede ser algo peligroso. Aquí el capitán le replica que la libertad solo se consigue soñando, que aunque suene muy inocente, lo que quiere reclamar es que no se puede ser feliz si el humano no tiene libertad. Lo que entra en debate es si la felicidad está enlazada con la libertad o solo con el bienestar, puesto que en la realidad si no tenés bienestar vas a estar mal, simple y llano, y el otro debate sería pensar si vivir de los sueños solo está enlazada a los necios. Sería interesante saber en los comentarios qué piensan al respecto. Ya para esto, el Club de los Poetas Muertos se forman entre varios grupos de jóvenes para leer poesía en la noche, teniendo como frase introductoria: Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Estoy de acuerdo. Olvidar todo lo que no fuera la vida para no llegar a la muerte descubriendo que no había vivido. Entre estos jóvenes hay dos casos muy particulares. Uno quiere ser actor, lo sabe muy bien, pero no se anima a hacerlo por la presión de su padre que quiere que sea médico. Y el otro, joven, que no se anima a ser escritor, pero que ni él sabe que quiere ser eso. El capitán enlaza lo que venía diciendo sobre pensar por sí mismo y no dejarse llevar por un solo método, sino con cambiar la perspectiva. Incluso aunque esto signifique hacer algo incómodo o absurdo, no conformarse con lo que se está aprendiendo, leyendo o viendo, porque un escritor va a encontrar su propia voz rompiendo esquemas. Y de nuevo aparece la idea del carpe diem. Si no se toma el tiempo de buscarlo, va a tardar más tiempo en encontrarlo. Después se nos muestra de cómo el joven que quiere ser actor se aventura a una audición de teatro, mostrándose completamente eufórico. Yo voy a actuar. ¡Ah! Sí, voy a ser actor. Desde que era pequeño siempre he querido intentarlo. Pero para hacer aquello que le apasiona, planea falsificar una carta de su padre y no contarle a nadie, excepto a sus amigos, de sus movimientos. No solo que le miente tanto a la academia escolar y a sus padres, sino hay un poco de autoengaño en disfrutar de algo que no sabe cuánto va a durar o las consecuencias que esto puede suponer para él mismo. Es claro que él desea hacer las cosas de forma diferente, estar en otro lado, y por eso en ese festejo va saltando arriba de la cama en referencia al capitán. En cambio, el joven escritor, en vez de disfrutar de este camino de encontrar su pasión, más que disfrutarlo como el actor sobre este sobresalir, está en una lucha constante entre su interior y lidiando con la realidad y haciendo lo que, si bien secretamente le apasiona, le tiene tanto terror a enfrentar, a la timidez, la exposición y la honestidad. Y en la película se ve no saltando, sino dando vueltas en la oscuridad, donde al enfrentarlo y superarlo logra ver su propio dolor y su deseo de expresarlo, y que solo está minimizado bajo su propia decisión. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, ¡no está bien!
Creo que esto no necesita mayores explicaciones. Lo que habla el capitán es el sostener las propias ideas y convicciones, ser leales a los pensamientos propios sin dejarse arrastrar por la aceptación de los demás y de seguir simplemente a las masas, a tal punto que uno pueda tomar entre dos caminos el camino propio, que no tiene nada que ver con influenciarse por el resto. Acá hay una ilusión de independencia y con ella de cambiar toda la vida. Ya en esta parte de la historia, uno de los jóvenes pone en riesgo al club y los de la academia se enteran de estas reuniones que se hacen a las noches, por lo cual pone en riesgo la estadía de la escuela de sus propios amigos como la del mismo. En esta parte es el capitán quien está más sujeto a la realidad y cuando él mismo le reprende que la toma de decisiones y el valor no deben ser cosas apresuradas, sin medir las consecuencias. Esto no es un pormenor, pues al final esta prudencia en el joven que quiere ser actor no lo mide. Ya para estos tramos de la película nos vamos acercando a lo que yo creo que corta más con todo lo que tiene que ver con la ilusión y nos arroja de un tirón a la realidad. El joven que quiere ser actor para poder interpretar en el teatro miente otra vez, engañando a su padre de nuevo e incluso al capitán más allá de sus consejos. Y si bien logra actuar en la obra y cumplir con lo que soñaba y saborea lo que es realizar lo que más ama en el mundo, luego se ve absorbido por el peso amargo de lo que es elegir, sobre todo al darse cuenta que no porque muchos te apoyen, te admiren, te aplaudan y te animen, significa que va a estar todo bien, porque siempre puede haber alguien que lo desaprueba, que lo hace todo más difícil, que no respeta tus elecciones ni tus creencias, y que puede influir negativamente sobre tus creaciones, y que no por tus esfuerzos va a haber una diferencia de que eso cambie, y que incluso, peor, puede devenir de la persona que amás y que encima te pueda sentir en deuda. Esto desploma el mundo de la ilusión, en donde la realidad de sostener los sueños, si bien tiene su recompensa de satisfacción, también significa sufrir y llevar un enorme peso en las espaldas, porque tomar el camino propio significa no solamente renunciar a lo seguro, sino también a defraudar o a desilusionar a alguien, o incluso también a lastimarlo. Recuerden que siempre dentro de esta historia se debatió dos caminos: la ilusión de tomar el camino propio o de rendirse al contexto de la realidad. En este aspecto, el joven actor, luego de haber vivido toda su vida en sujeción a lo que decían sus padres y de haber luego saboreado la libertad, se podría decir que tiene esas dos opciones: de aventurarse a la vida y a la incertidumbre, pero intentar ser lo que quiere ser, o rendirse a esa realidad de no enfrentarse a sus padres porque no tiene el suficiente valor y solo ser responsable de la obediencia para seguir el camino trazado por ellos. Sin embargo, el joven toma una decisión ternaria, y esa decisión es ignorar tanto una como la otra y entregarse a la muerte. Explico esto último sobre el suicidio del joven actor porque uno puede pensar que tomó una decisión impulsiva, pero recuerden que de todos los jóvenes del Club de los Poetas Muertos, él sí tuvo una honda meditación sobre la muerte desde el principio de la historia. Entendió sobre el carpe diem y de no vivir un segundo más sin hacer lo que deseaba tanto, porque podía morir en cualquier momento. Tomó su elección más de lo que cualquiera se podía haber imaginado. Iba a hacer lo que amaba tanto, costara lo que costara, tuviera lo que tuviera que hacer, perder lo que tuviera que perder, porque sabía que, si no era eso, entonces era la muerte. No está de más aclarar que la decisión del joven actor es trágica y por ende errada. No solo que terminó completamente con el carpe diem,
sino que terminó lastimando a muchos y perjudicó el trabajo de su profesor, y lo más terrible es que jamás sabrá qué vueltas pudo haber dado la vida si tan solo hubiese seguido intentándolo de otra manera. A todo esto, el joven que tira escritor se revela lo último para decir lo que piensa y lo que siente, ya que la muerte de su amigo es suficiente lección cruda para entender lo delicada y lo fugaz que puede ser esta vida que vivimos, enorme experiencia que nada ni nadie le va a quitar. Las lecciones y las meditaciones sobre lo que más puede definir o impresionar a un artista o escritor están bien claras. Si bien muchas de las lecciones del capitán son muy acertadas, a veces la realidad también hay que ser tomada en cuenta para no ser imprudente o irresponsable o apresurado, si se quiere seguir saboreando aquello que se desea cumplir. La prudencia es importante, sobre todo cuando tanta realidad junta está en contra de lo que se desea. Si bien es importante soñar, también es de igual importante tener los pies en la tierra, porque si uno no cuida de sí mismo, nadie lo hará. Y si no está tu vida, tampoco lo está el carpe diem. Bueno, eso es todo lo que más o menos pude extraer al ver en esta noche el Club de los Poetas Muertos. Espero que lo hayan disfrutado, que me puedan comentar qué les pareció o qué más pueden extraer o comentarme o debatir si quieren. No se olviden que pueden recomendarme alguna otra película que tenga que ver con escritores. A mí me va a encantar verlo y analizarlo. Y si les ha gustado este video, obviamente por favor denle like y suscríbanse y activen la campanita. Espero que les guste el contenido del canal hasta ahora y nos vemos en el próximo video. Eso es todo y muchas gracias por escucharme. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Que tú estás aquí. Que existe la vida y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso.